Bienvenidos al curso de análisis de ciclos de vida. Hoy vamos a hablar sobre los problemas ambientales globales. Bueno, cuando hablamos de los problemas ambientales globales estamos haciendo referencia a todo un ciclo de vida de algún producto o proceso. En la forma de crear, digamos, un producto determinado va a involucrar diferentes fases, desde la extracción de la materia prima, el procesamiento hasta el uso y la disposición final, cuyo impacto frente a la naturaleza está orientado a las emisiones gaseosas, líquidas y sólidas que se hace hacia la naturaleza. Entonces, la actividad humana está teniendo un efecto dramático y potencialmente irreversible en los sistemas ecológicos que soportan nuestra existencia. Estos impactos continúan creciendo a pesar de las advertencias y los intentos de mitigación. Bueno, ¿cuáles son las razones para esto? Entonces tenemos demanda de fuentes de materiales. Continuamente, obviamente, en la actualidad hay mucho consumismo y necesitamos muchos materiales para diferentes aplicaciones. Por tanto, esta demanda ha aumentado considerablemente a lo largo de las últimas décadas. El incremento en la población, que va asociado también a la demanda de los materiales. La sociedad tecnológica y consumidora, que en su mayoría obviamente está orientada también a materiales cuyas materias primas son fuentes no renovables. Y también dependemos de combustibles fósiles en la actualidad, cuya fuente de energía también es una fuente no renovable. Entonces, de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que recordemos son los gases que ayudan al calentamiento global del planeta, aquí está una distribución por sector de un documento obtenido por la Agencia del Medio Ambiental de Estados Unidos en el 2010. Aquí tenemos, por ejemplo, que en cuanto al tema de ingeniería civil y sobre todo las edificaciones aportan el 6%, mientras que la industria el 21%, el transporte el 14%, la agricultura y el uso de tierra 24%, electricidad y calentamiento y producción de calor 25% y otro tipo de energía 10%. Obviamente la mayoría se las lleva lo que es la agricultura y la electricidad, pero vemos que obviamente las edificaciones tienen un aporte en cuanto a los gases de efecto invernadero. Sobre todo recordemos por la producción del cemento, que conlleva mucha liberación de dióxido de carbono. Bueno, entonces cuando hablamos de ciclos de vida hay que hacer referencia a los límites y que vamos a considerar los ciclos de vida. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Resumido de lo que sería un ciclo de vida de una edificación. Entonces la edificación tendríamos primero lo que es la extracción del material, ya sea por ejemplo caliza, minerales de hierro para el acero, ¿cierto? Etcétera, Tenemos aquí entonces la extracción del mineral, luego tenemos la producción y la manufactura, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, hacer el acero como tal con barras, o por ejemplo la producción de cemento y concreto. Ya dentro de esta producción, si lo vamos a mirar un poco más en detalle, dentro de la producción tenemos lo que es la construcción, ¿cierto? Estamos hablando de la producción del edificio. Tenemos entonces el proceso constructivo y el uso como tal del edificio. Recordemos que una edificación no se considera como algo estático, sino que es bastante dinámico porque requiere mantenimientos en el tiempo, requiere reformas, como lo dicen acá, también uso de energía y agua, ¿cierto? Entre otros elementos. Entonces acá tenemos lo que es el uso y la construcción, y obviamente al final de la vida vamos a tener, digamos, la disposición final en el momento de la demolición del edificio. Y en el momento de la demolición, por ejemplo, al fin de la vida, podríamos tener entonces elementos que se podrían reutilizar y reciclar. En el momento de reutilizar es aquellos elementos que podamos recuperar y que podamos usar de una vez en otra construcción. Mientras en el reciclaje son materiales que vamos separando y que podrían, volver al ciclo de producción para hacer nuevos materiales. Bueno, entonces este es como un esquema general que en inglés lo llaman cradle to grave, es decir, de la cuna a la tumba, ¿cierto? En este caso es de una edificación, pero obviamente también nos podríamos centrar en ciertas fases, no en una fase completa, dependiendo como la extensión del análisis de ciclo de vida que queramos. Entonces en este caso, por ejemplo, en otras líneas punteadas, lo denominamos de la cuna a la puerta, cradle to gate.
Es decir, si no va a hacer, por ejemplo, el análisis solamente desde la extracción hasta la manufactura del producto, ya sea, por ejemplo, concreto, acero, vidrio, ¿cierto? Para ventanales, etcétera. Bueno, pero ¿qué es el LCA? Entonces, el LCA son las siglas en inglés que significan análisis de ciclos de vida. Es una herramienta que es usada para determinar y evaluar los impactos ambientales de un producto o un proceso en particular. Dentro del curso, pues, de análisis de ciclo de vida lo vamos a enfocar básicamente a productos. El LCA es usado para analizar estos impactos desde la extracción de la materia prima, como lo decía ahorita, hasta una disposición final o reciclaje del producto al fin de su vida. Es decir, aquí vamos a tener en cuenta qué va a ocurrir al final, ¿cierto? Con el material. Si, por ejemplo, va a ir a un vertedero donde no vamos a aprovechar para nada el material y hasta ahí llega y lo que estamos haciendo es aumentar la contaminación, o si parte del material o todo se podría recuperar, ya sea pues para reciclaje o para reutilización. Bueno, entonces aquí tenemos una forma global general de lo que es el análisis de ciclo de vida y tenemos las diferentes fases, cómo interactúan y sobre todo que en cada una de las fases siempre vamos a tener emisiones a la atmósfera y al medio ambiente, pues. Entonces, arrancamos aquí arriba con la extracción de material. Entonces, en la extracción tenemos emisiones de CO2 y otros elementos gaseosos, líquidos y en algunos casos sólidos. Entonces hay interacción con la naturaleza. Luego tenemos lo que es la producción, construcción, el uso que les decía ahorita, sobre todo, por ejemplo, si se utiliza energía no renovable, estamos utilizando pues o estamos liberando emisiones atmosféricas, mantenimiento, reutilización, demolición, disposición final, que como les decía, si digamos la disposición final es vertedero, entonces hasta ahí llega, esta sería la tumba del material, pero si lo queremos regresar pues a la cadena, sería el reciclaje, ya el reciclaje ya iría otra vez, digamos, a la producción. Entonces en cada una de estas fases, que la estamos viendo aquí de forma muy general, vamos a tener interacción y emisiones que se dan pues hacia la naturaleza. El impacto ambiental puede ser enlazado a entradas y salidas relevantes del producto. Estas entradas y salidas incluyen la extracción de materia prima de la tierra, el uso de energía y de agua, emisiones al aire, tierra y agua, desechos sólidos, coproductos y otras emisiones. Entonces el análisis de ciclo de vida reporta impactos que pueden ser medibles y esta es, digamos, importante, una palabra muy importante en el análisis de ciclo de vida que hace referencia a que podamos tener cuantificaciones de qué es lo que se está emitiendo por cada kilogramo, por ejemplo, de un producto que se esté produciendo. Entonces es importante tener mediciones, obviamente, para hacer un ciclo de vida. Bueno, las etapas involucradas en el ciclo de vida de una edificación, por ejemplo, tendríamos lo que es la extracción de materiales. Todos los elementos dentro del ambiente de construcción, tales como edificaciones e infraestructura, requieren materias primas de la tierra para hacer esos minerales. Ejemplos, entonces, minerales de oro o minerales de hierro, caliza, para el cemento, bauxita, que sería pues para el aluminio, madera, petróleo, etcétera, ¿cierto? Entonces serían extracción de materiales. Estos materiales son procesados, porque obviamente, por ejemplo, si hablamos en el caso del acero, uno no encuentra en la naturaleza acero puro, ¿cierto? Uno lo que encuentra son óxidos o compuestos de hierro. Entonces esos compuestos de hierro hay que transformarlos, por ejemplo, en acero. Entonces son procesados, son de diversas tecnologías para hacer formas más útiles como acero, cemento, aluminio o polímeros. Y todo esto conlleva a disminución de fuentes, porque obviamente estamos extrayendo materiales de la naturaleza que no son infinitos. Entonces hay disminución de fuentes, consumo de agua y energía en el momento de la extracción. Bueno, ya en la manufactura, en esta etapa se toman las materias primas y se convierten en materiales básicos, tales como el acero y el cemento. Entonces ya aquí estamos hablando que necesitamos equipos para procesar los materiales. En el caso, por ejemplo, del cemento, estamos hablando de hornos, así como en el caso del acero, ¿cierto? Vamos a fundir pues el acero. Esos son los procesos más energéticamente intensivos. Bueno, ya dentro de la construcción se involucra lo que es el transporte de materiales al sitio de construcción. Recordemos que el transporte no lo resalté pues en la figura anterior, pero digamos que el transporte está involucrado en cada una de las fases, desde la extracción del material para llevarlo al sitio de producción, ya desde el sitio de producción al sitio de la manufactura del edificio, y cuando se termine pues digamos el edificio también transporte hacia pues la disposición de los materiales. Entonces el transporte está pues obviamente presente en todas las fases y también es posible medirlo.
Tenemos combinación de materiales en la construcción, requiere energía de consumo de agua, obviamente, y genera cantidades considerables de desechos. Estamos hablando también de generación de material particulado a la atmósfera durante la construcción, desechos sólidos, de materiales que se van utilizando y también desechos líquidos. Ya en cuanto al edificio está construido, tenemos la etapa de operación y mantenimiento, donde la energía es la clave ahí, que es uno de los componentes básicos de la operación del edificio. Entonces aquí es donde vamos a tener en cuenta, por ejemplo, si la edificación tiene uso de energía renovable o no renovables. Es decir, si todo está basado, por ejemplo, en energía eléctrica o en paneles solares, etcétera. El uso de agua en edificios puede ser significante también. Entonces, obviamente, en la actualidad se está tendiendo a recuperar el agua lluvia, por ejemplo, reutilizarla. Se generan desechos como desechos humanos, residuos de comida, papel, empaques, etcétera. Obviamente son desechos sólidos, líquidos, que se generan pues, en el uso de la edificación. Para que continúen operando los sistemas, componentes y materiales del edificio de forma segura y eficiente se requiere mantenimiento también. Entonces ahí ya hablamos de lo que es la limpieza periódica, que ahí puede incluir o no, por ejemplo, lo que son máquinas que utilizan, por ejemplo, agua a presión o pulidoras, ¿cierto? Entonces ahí hay diferentes elementos que consumen energía también. También tenemos reemplazo de componentes que se van agotando o deteriorando, que son componentes consumibles. Tenemos en algunos casos reparaciones, entonces eso es lo que llamamos que el edificio sigue impactando pues también al medio ambiente. La remodelación puede ocurrir cuando el edificio o infraestructura se considera que ha llegado al fin de la vida útil. Permite mantener elementos más allá de demolerlos, que esa también es como la idea, que el edificio dure mucho más años de lo que se tenía planteado. Incluye impactos como la disminución de fuentes de materiales, emisión de procesamiento, transporte y energía. En cuanto al fin de la vida, estamos hablando de la demolición, disposición, reutilización y reciclado, dependiendo del tipo de material, porque obviamente no todos los materiales se pueden reciclar directamente, pero algunos se pueden reciclar, reutilizar o hacer reingeniería con ellos. Los edificios e infraestructura tienen una vida finita. El deterioro de los materiales, más allá de la reparación, contribuyen a determinar la vida efectiva de un edificio. Entonces aquí estamos hablando de que es importante saber cómo se da el deterioro de los materiales dentro de una edificación y en un ambiente determinado, porque ya digamos que ahí sería importante saber si estamos hablando de un ambiente marítimo, un ambiente rural, industrial. Digamos que en ese sentido, porque vamos a tener diferentes tipos de emisiones a la atmósfera y esas emisiones impactan diferente o no a los materiales y ayudan a su deterioro. Bueno, en cuanto al fin de la vida, también tenemos emisiones del combustible usado para las máquinas durante la demolición, transporte de desechos a vertederos o materiales para sitios recuperadores. También tenemos lo que es cuando los materiales están en vertederos pueden liquidar químicos que resultan en contaminación de suelos. Entonces ahí estamos hablando pues, de impacto muy directo al medio ambiente. Y obviamente también en los procesos de separación de materiales se requiere energía, también agua, entre otras cosas. Pero una aproximación al análisis de ciclo de vida de una edificación requiere el entendimiento de que un edificio no es un objeto estático, como lo decíamos, es decir, no es un objeto terminado, sino que es un objeto dinámico. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica dos edificios. El del lado izquierdo es un edificio típico, el del lado derecho sería un edificio que utiliza bajo consumo de energía. Entonces, vemos que acá en el de la izquierda tenemos pues como mucho más impactos operacionales, mientras que en la derecha disminuye. Y en la parte roja, en el área roja, estamos hablando de los impactos incorporados dentro del edificio. Cuando hablamos de incorporados, podríamos hablar, por ejemplo, que es la energía incorporada del material, que es la energía necesaria para producir ese material. Entonces esa energía se considera incorporada porque una vez el material al final de la vida se pueda recuperar, se recuperaría parte de esa energía que se invirtió al hacerlo, ¿cierto? Entonces podríamos ver que mientras que los impactos incorporados son los mismos, la energía operacional disminuye bastante el impacto operacional, debido a que aquí se utiliza más bajo consumo de energía. Entonces el LLCA permite identificar impactos ambientales, mejorar procesos de manufactura y comparar alternativas, que esto es, digamos, una de las principales aplicaciones de un ciclo de vida, que se utilizan, pues, por ejemplo, escenarios donde vamos a comparar dos productos de materiales distintos, pero para la misma aplicación o procesos con el fin de mirar alternativas y cuál impacta más que el otro.
Bueno, ya hablando del esquema del análisis de ciclo de vida, tiene una estructura formal que ha sido delineada por la ISO 14040 y contiene 3 etapas que las veremos más adelante en el curso. Primero sería la definición del objetivo y el alcance del estudio, es decir, para qué se está haciendo el estudio y cuál es el alcance. El alcance estamos hablando de cuáles son los límites del estudio, si por ejemplo se va a involucrar todo el ciclo de vida del producto desde la extracción del mineral hasta el fin de la vida, o si por ejemplo solamente nos enfocamos en una fase del producto, por ejemplo en la manufactura. También habla sobre el objetivo y el alcance, la unidad funcional, es decir, qué unidad vamos a tener en cuenta para hacer los cálculos. Luego tenemos lo que es el análisis del inventario, que esto es la parte que consume bastante tiempo, que es, digamos, tener toda la información medida de cómo impacta los diferentes elementos que se van a utilizar para la elaboración del producto. Entonces ahí es donde hay que hacer uso de bases de datos, bibliografía, para encontrar las emisiones, ya sea al aire, el agua o la tierra, en cuanto a cada uno de los elementos que uno está utilizando en el producto, pues. Entonces, en análisis del inventario, además, vamos a tener entonces, como les decía, todas las emisiones, pero esas se van clasificando de acuerdo a diferentes impactos. Entonces, donde viene la evaluación del impacto, que dependiendo pues de la metodología que uno utilice, uno podría, por ejemplo, encontrar cuál sería el impacto de un cierto producto hacia el calentamiento global. Entonces ahí estamos hablando de un daño al ecosistema y un daño a la salud humana. También se podría mirar, por ejemplo, lo que son la respiración de materiales inorgánicos, considerados como, por ejemplo, las emisiones de material particulado, que obviamente también tienen un impacto directo en la salud humana. Entonces, dependiendo de la metodología, vamos a evaluar los impactos y a partir de ahí sacar conclusiones. Bueno, aquí tenemos un esquema general del ciclo de vida. Otra vez aquí tenemos entonces lo que les decía de los límites del sistema, dependiendo de, digamos, el alcance que yo le quiera dar al estudio. Puedo aumentar o disminuir los límites, pero en cada una de las fases vamos a tener entradas y salidas. Entonces las entradas normalmente son de energía y materiales, y las salidas vamos a tener son los desechos y las emisiones en cada una de las fases. Pero obviamente las fases dependen una de la otra. Entonces, para hacer un buen estudio del ciclo de vida necesitamos tener información medida de las emisiones al aire, el agua y la tierra para poder hacer los cálculos pues completos. Bueno, pero entonces ya cuando hablamos del inventario de un ciclo de vida, que las siglas en inglés sería el LCI, es una cuenta detallada, como lo decía ahorita, de las cantidades de la materia prima usada, los productos producidos, los desechos y las emisiones al aire, de la tierra y del agua. En procesos complejos, cientos de emisiones a la naturaleza son monitoreadas, pero para simplificar los datos, las emisiones son agrupadas en categorías de impacto ambientales. Por ejemplo, como les decía, el cambio climático. En el caso del cambio climático o calentamiento global, por ejemplo, vamos a tener en cuenta emisiones de CO2, del dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero. Algunos impactos típicos rastreados son los siguientes. Podríamos tener acidificación, que sería modificaciones del pH del ecosistema, cambio climático o calentamiento global, que estamos haciendo referencia a estos gases de efecto invernadero que van a la atmósfera y ayudan pues al calentamiento global. Eutrofización, que sería el cambio de los nutrientes naturales de la tierra, cuando estamos utilizando, por ejemplo, fertilizantes en una tierra que estamos cambiando los componentes naturales. Disminución de la capa de ozono, entonces aquí hablamos, por ejemplo, de aquellos gases que son dañinos para la capa de ozono, que son los clorofluorocarbonados. Y también, por ejemplo, tendríamos creación de ozono fotoquímico, que se conoce como el smog, por ejemplo, en los gases emitidos pues, por los automóviles que generan óxidos de nitrógeno, ya sea pues dióxido o monóxidos de nitrógeno, que estos pueden generar el ozono fotoquímico. Bueno, estos serían algunos, pues obviamente hay más tipos de impactos, como lo veremos en clases posteriores. Bueno, ¿cuáles serían las fortalezas del LCA? Entonces, primero que es cuantificable, es decir, que provee una métrica para la cual se puede evaluar los impactos ambientales. Es comparable, es decir, recordemos que si se hace correctamente, es decir, si se utilizan, por ejemplo, las mismas unidades funcionales o se consideran las mismas condiciones para comparación, el análisis de ciclo de vida provee pues como un entendimiento y una clave para aplicarlo
en dos productos distintos y puede sacar conclusiones. Bueno, es comprensible porque a través pues, del ciclo de vida le da una información mucho más completa de cuáles son los impactos ambientales y de a dónde van a estar asociados. Entonces, obviamente es comprensible, es indicativo porque provee, pues, digamos, información muy valiosa para los consumidores y los productores y, obviamente, para buscar sitios de mejora, donde podríamos mejorar, disminuir emisiones, etcétera. Bueno, es motivacional porque, de nuevo, también provee sitios para mejora, entonces va a motivar a lo que son los productores y los consumidores a escoger mejores materiales o a, digamos, a participar más activamente en el ciclo de vida del material. Y también la fortaleza de la LCA última es que evita la clasificación falsa de categoría verde, es decir, que en algunos casos algunos productos se etiquetan como verdes, pero no tienen un análisis de ciclo de vida realizado, entonces digamos que no tienen evidencias de que sea verde. Bueno, pero ahora miremos las debilidades. Primero, obviamente el más obvio es el consumo de tiempo. Si uno quiere hacer un análisis de ciclo de vida muy detallado, requiere pues mucha información que en algunos casos no va a estar disponible, dependiendo pues como del sitio donde uno lo vaya a hacer. Entonces, si uno lo quiere hacer bastante detallado, va a requerir mucho tiempo, porque se requiere hacer una lista completa de datos, de bases de datos y también de información pues publicada por expertos. Puede ser incompleto, entonces porque digamos que si uno va a hacer un análisis de ciclo de vida en una empresa y esa empresa no ha medido todos los impactos o todas las emisiones, entonces no va a estar completamente pues el estudio. Bueno, datos incompletos va con referencia a eso, que por ejemplo si no hay información total de todas las emisiones, es necesario entonces hacer uso de datos publicados, ¿cierto? Que digamos que no son aplicados directamente a la información del producto que uno está realizando, sino que son adecuados pues de otras bases de datos internacionales o nacionales. Obviamente eso es lo más común, ¿cierto? Normalmente no se tienen todos los datos completos o no se tienen medido pues todas las emisiones, por lo que es muy habitual obviamente tomar datos de la literatura, que como lo vamos a hacer pues también en el curso. Bueno, requiere un juicio que obviamente hace referencia a que todos los aspectos del análisis del ciclo de vida requieren pues un análisis y un ejercicio en cuanto a fomentar un juicio, ¿cierto?, sobre un producto o un proceso. Obviamente esto requiere experiencia y requiere el análisis juicioso pues, de los resultados. Bueno, también tiene incertidumbre, porque obviamente hay cambios en una edificación y de pronto, digamos, bueno, si se hace pues un análisis de ciclo de vida, una edificación, y hay impactos ambientales que pueden cambiar, entonces hay ciertas condiciones que al cambiar va a cambiar, digamos, los valores reales. En algún caso, por ejemplo, exagerado, estamos hablando de desastres que pueden obviamente impactar en el análisis de un ciclo de vida. Bueno, también tenemos lo que es la falta de precisión, debido, digamos, a la calidad de los datos considerados y a la variación de ellos. Entonces, en algunos casos vamos a tener variaciones o rangos de datos publicados, entonces eso va orientado a la precisión. Y lo mismo, evitar clasificación falsa de categoría verde. Por ejemplo, si se hace un análisis de ciclo de vida muy superficial, digamos que no soporta darle una categoría de verde a un producto, habría que hacer un análisis mucho más completo. Bueno, ya el LCA en la industria de la construcción se utiliza para la evaluación de la manufactura, que puede enfocarse en impactos puerta a puerta, desarrollo de una declaración del producto para el etiquetado de productos, comparación de materiales y métodos para tomar decisiones entre esas opciones y análisis de edificaciones para identificar oportunidades de mejoras. Esta presentación introductoria del curso, entonces en el curso lo que vamos a ver es todo lo que es el análisis de ciclo de vida, mirar todos los diferentes tipos de pasos que se utilizan en un ciclo de vida. Vamos a hacer obviamente ciclos de vida resumidos con bastantes restricciones en cuanto a los datos tomados, pero que va a servir para tomar, digamos, conclusiones y para que les sirva pues a ustedes como futuros ingenieros civiles y que puedan trabajar pues en estos temas pues en su vida profesional. Además de los ciclos de vida, que vamos a hacer todos los cálculos en Excel, vamos a trabajar también un software gratuito llamado el OpenLCA, el cual va a permitir hacer análisis de ciclos de vida
obviamente también dependiendo de la calidad de los datos, pero resumido y que nos servirá pues para comparar, por ejemplo, diferentes productos. Así que bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.